Hola, hoy nos sumergimos en un libro con solera, ¿eh? Architects of Fate, or Steps to Success and Power. Es de Orison Swett Marden, publicado allá por 1896. Sí, un clásico de la literatura de autoayuda y éxito de la época. Y curioso cómo Marden mismo dice que no busca imponer ideas, ¿no? Exacto. Dice que quiere ser sugerente, más bien práctico, basándose mucho en ejemplos de vida, en historias. Muy en la línea del pensamiento de finales del siglo XIX, muy pragmático. Y bueno, nuestra intención hoy es precisamente esa, explorar a fondo esas ideas sobre el éxito, el carácter, cómo veía Marden eso de superar la adversidad, Claro, entender esa mentalidad de 1896. y ver, pues, qué ecos puede tener todavía hoy o qué nos suena ya, bueno, muy de otra época, ¿verdad? Totalmente. Y hay un concepto que, vamos, está por todo el libro. Es esa idea de que el mundo, digamos, siempre está buscando un hombre. Un hombre, ¿en qué sentido? No literalmente un varón, aunque la época era la que era. Se refiere a una persona de carácter sólido, íntegra, capaz. Usa frases como «queremos un hombre» o la referencia a Diógenes, ¿sabes? Ah, sí, buscando un hombre honesto con la linterna. Ese mismo. Así que la gran pregunta que Marden intenta responder es ¿qué define a esa persona ideal? A ese arquitecto del destino, como lo llama él, en 1896. Vale, pues empecemos por ahí. Lo primerísimo para Marden, lo fundamental, es el carácter. Lo dice clarísimo. Manhood is everything. Que traduciríamos como el carácter íntegro lo es todo o algo así. Sí, más o menos. Lo pone por encima de la riqueza, de la fama, de todo lo demás, vamos. Cita a Emerson, que hablaba de la mezcla adecuada de elementos para formar una persona completa. Interesante esa idea de la mezcla. Y detalla qué implica ese carácter, ¿eh? Valor para defender tus convicciones, por ejemplo. Saber decir no. Fundamental eso. También un desarrollo equilibrado, no unilateral, ¿sabes? Sentido común práctico. Ver la reputación como un tesoro. Como un capital personal, casi. Eso, y luego habla de pasiones controladas por la voluntad y la conciencia, de amar la belleza, odiar la vileza, respetar a los demás. Una educación integral, dice. Nervios, cerebro, manos, ojos, corazón, todo cuenta. Es muy potente ese énfasis tan absoluto en el carácter. Si piensas en la época finales del XIX, una era de cambios enormes, industriales, sociales. Claro. La integridad individual se veía como el ancla, ¿no? Me recuerda a Rousseau. Primero sé hombre, luego ya serás lo que quieras ser. ¿Es verdad? Y Marden lo contrasta de forma muy cruda con una visión materialista. Menciona al negrero que solo valora los músculos y huesos. Para Marden el valor real está en el interior, en el carácter. O sea que el carácter es la base sobre la que se construye todo lo demás. Exacto. Cita un poema de William Jones que dice que un Estado no lo hacen las murallas, sino hombres de mente elevada. Y esa metáfora de la reputación como un banco de carácter es buenísima. Sí, es muy visual. Cada acto honesto, cada palabra cumplida, es como un depósito. Aumenta tu crédito moral, tu confianza social. Es muy de esa ideología del hombre hecho a sí mismo, ¿verdad? El individuo como unidad moral básica. Totalmente. Y si el carácter es el cimiento, entonces la voluntad, esa determinación que él llama grit, es como la fuerza que levanta el edificio. El motor, sí. Le dedica capítulos enteros. Dare, atreverse, the will and the way, la voluntad y el camino. La consigna es encuentra un camino o haz uno. Estaba convencidísimo. Se nota, se nota. Decía que el mundo siempre escucha a un hombre con voluntad. Y aquí es donde tira de anécdotas, claro. A ver cuáles destaca. Pues mira, la de Napoleón frente al obús, a punto de estallar, que espolea al caballo hacia él para dar ejemplo a las tropas. Sí, esa es muy conocida. Pura audacia. Y otra, quizá menos famosa pero muy gráfica, la de Rebecca Bates, una chica joven que en la Guerra de Independencia Americana asustó a unos soldados británicos. ¿Cómo? Pues tocando un tambor y una flauta con su hermana, les hizo creer que venían refuerzos americanos. ¿Y coló? Qué bueno. Ejemplos de cómo la determinación puede cambiar las cosas, ¿no? Exacto. Audacia y voluntad. Es una clara. Exaltación de la determinación frente a lo que sea. Marden usa la metáfora del escultor. La vida, las dificultades, la pobreza, los obstáculos, son el martillo y el cincel.
que tallan al hombre. Eso es. El capítulo Success Under Difficulties está lleno de ejemplos. Como Henry Fawcett, que se quedó ciego en un accidente de caza y aún así tuvo una carrera política y académica brillante en Inglaterra. Impresionante. Marden los usa como prueba de que la voluntad puede superar barreras enormes, físicas o sociales. Pero, ojo, también pone un matiz. ¿Ah, sí? ¿Cuál? Dice que la voluntad necesita sentido común. Advierte contra la terquedad inútil, ¿sabes? Dice algo como, no esperes superar un hecho obstinado con una voluntad obstinada. Hay límites. Vale, tiene lógica. No es solo querer por querer. ¿Claro? Y contrapone esta fuerza interior a la idea de la suerte. La suerte. Bueno, para Marden es secundaria. Cita a Disraeli. Las circunstancias son criaturas de los hombres. O sea que creamos nuestras circunstancias. Más o menos. La suerte, dice Marden, no construye ciudades ni gana batallas. Es el esfuerzo tenaz. La anécdota de Grant buscando Kant, no puedo, en el diccionario, Sí, no encontrándolo. resume perfectamente esa actitud de rechazar la autolimitación. Pura mentalidad de puedo hacerlo. Vale, tenemos carácter y voluntad. ¿Qué más necesita este arquitecto del destino? Pues un objetivo claro. Y concentración. El capítulo One Wavering Aim, un propósito firme, lo dice todo el título, ¿no? Encuentra tu propósito y lánzate a él. Eso es. Y vuelve a usar a Napoleón. Lo compara con una lente de aumento, ¿sabes? Que concentra los rayos del sol en un punto hasta que quema. Concentrar las fuerzas. Exacto. Y la analogía de los puertos me parece genial. Ah, sí, la de Nueva Jersey y Nueva York. Cuenta. Pues dice que la costa de Nueva Jersey tiene muchos puertos naturales, pero son poco profundos, y por eso su comercio es limitado. En cambio, Nueva York tiene básicamente un gran puerto. Pero profundo y extenso. Exacto. Y por eso canaliza un comercio gigantesco. La lección es clara. Enfócate en algo grande y profundo. No te disperses en muchas cosas superficiales. Es que eso conecta directamente con la especialización creciente que ya se veía a finales del 19. Marden cita a Gladstone, el primer ministro británico. ¿Qué decía? Algo como, no puedo hacer dos cosas a la vez. Marden argumenta que dominar un oficio, una materia, a fondo, es mucho mejor que saber un poquito de muchas cosas. Tiene sentido. Y apunta algo interesante sobre la motivación. Dice que la maestría elimina la monotonía, que la conciencia del conocimiento profundo quita la parte pesada del trabajo. El disfrute viene del dominio. O sea que cuando controlas algo de verdad lo disfrutas más. Exacto. La conclusión para él es clara. Una persona con un solo talento pero bien enfocado logra más que uno con 10 talentos dispersos. La concentración multiplica la fuerza. Muy de la era industrial, ¿no? Eficiencia, productividad. Claro. Y todo esto, carácter, voluntad, enfoque, pues no sirve de mucho sin el motor del esfuerzo personal, sin trabajo y paciencia. Los capítulos Self-Help, autoayuda, y Work and Wait, trabajar y esperar, clave. La máxima es hecho por uno mismo o nunca hecho. Y una advertencia sobre la paciencia que me llamó la atención. No arriesgues la superestructura de una vida sobre los cimientos de un día. Uf, qué frase. Pide perspectiva a largo plazo. Totalmente. Y aquí vuelve con ejemplos de gente que empezó de cero, como Lincoln o Arkwright, el inventor. Los clásicos del self-made man. Pero quizás lo más impactante son las historias de perseverancia en el trabajo mismo, como la de Sheridan, el político y dramaturgo irlandés. ¿Qué le pasó? Pues que su primer discurso en el Parlamento fue un desastre total. Le pusieron el mote de Orator Mum, el orador mudo. ¡Qué palo! Pero él juró, lo tengo dentro y saldrá. Y vaya si salió, acabó siendo un orador brillante. O la de John Bunyan. El autor de El progreso del peregrino. Ese, escribiéndolo en la cárcel, con los papeles de envolver la comida porque no tenía otra cosa. Es una tenacidad casi increíble. Es que Marden eleva la paciencia y la minuciosidad a virtudes. Vamos, casi componentes del genio. Cita esa definición de genio como la infinita capacidad de esmerarse. Infinite capacity for checking pains, sí. Y lo ilustra con más ejemplos de esfuerzos larguísimos. Gibbon tardando 20 años en su historia de Roma. O el pintor Bierstadt, otros 20 años, trabajando intermitentemente en El último búfalo. 20 años, madre mía. La idea de fondo es que la grandeza requiere tiempo, dedicación, preparación exhaustiva. Menciona a von Moltke, el estratega prusiano. El de la guerra franco-prusiana. Ese, que tenía los planes detallados mucho antes de que empezara la guerra.
Hay una crítica clara, a veces muy directa, a la cultura de la prisa, de lo superficial, que Marden ya veía en su época. Dice que can't wait, el no puedo esperar, es la característica de su siglo. Exacto. Así que la paciencia no es pasividad para él. Es la compañera necesaria del trabajo enfocado y de calidad. Vale, y ya para ir cerrando el círculo, Marden habla de lo que sostiene todo esto en el día a día: los hábitos, la economía y el dominio de uno mismo. Los pilares cotidianos, digamos. Los capítulos Sowing and Reaping, siembra y cosecha, Wealth in Economy, riqueza en la economía, y Self-Mastery, dominio propio. Hay una frase clave ahí: guarda tu punto débil. O sea, controla tus tendencias negativas. ¿Sí? Sobre todo en los hábitos. En los hábitos es muy gráfico, casi determinista. Habla de las cadenas del hábito como demasiado pequeñas para sentirlas hasta que son demasiado fuertes para romperlas. ¿Qué imagen más potente? Usa el ejemplo de Rip Van Winkle, el del cuento, con su «esta vez no cuenta cada vez que bebea». Pero Marden insiste: cada acto, por pequeño que sea, deja marca. Se registra, dice él, en las células nerviosas. Una visión muy física del hábito. Y cuenta historias muy duras. La de un hombre que se corta la mano para que le den un trago porque está desesperado por el alcohol. El mensaje es clarísimo: los hábitos te hacen o te deshacen. Y conecta eso, claro, con la construcción activa del carácter. Menciona las máximas de conducta de Washington o el plan de Franklin para cultivar virtudes. Es un trabajo consciente. Un entrenamiento moral casi. Y luego, la economía personal. No tanto por acumular riqueza porque sí, sino como medio para ser independiente. La cita clave es brutal por lo directa. El hambre, los harapos, el frío, son desagradables, pero la deuda es infinitamente peor. Uf, sí. Le dan mucha importancia a no deber dinero. Muchísima. Cuenta anécdotas de ahorro, algunas un poco extremas, como la de dos financieros reuniéndose a oscuras para no gastar velas. Hombre, eso ya es pasarse un poco, ¿no? Bueno, sí. Pero la moraleja es la prudencia, evitar el despilfarro. Lo contrasta con los excesos de la Roma imperial. El objetivo final de ahorrar, insiste, es conseguir ese glorioso privilegio de ser independiente. La libertad que te da no depender económicamente. Exacto. Y el self-mastery, el dominio propio, es como la culminación de todo. Va más allá de hábitos concretos. Es controlar las emociones, la ira, el miedo. Mantener la calma bajo presión. Eso es. Pone de ejemplo a Sócrates ante sus jueces o a Wellington en Waterloo. La serenidad que da el autocontrol habitual. Habla de dos naturalezas dentro de nosotros, ¿no? Sí, una que tira hacia arriba, que aspira a mejorar, y otra que gravita hacia abajo. El dominio propio consiste en fortalecer la primera. Cita a Channing, un filósofo, que definía la mente libre. ¿Cómo? No como la que desafía las leyes externas, sino la que se domina a sí misma. Sus propias pasiones, sus pensamientos. Es la cima del carácter del que hablaba al principio. El círculo se cierra. Entonces, recapitulando un poco esta visión de Marden desde 1896, su arquitecto del destino se construye sobre pilares muy claros. Primero, carácter íntegro como valor supremo. Fundamental. Luego, una voluntad de hierro, determinación, grit, para actuar y superar obstáculos. El motor. Después, un propósito definido y concentración para usar bien esa energía. El enfoque. La fe en la autoayuda, claro, apoyada en trabajo duro y paciencia infinita. La base del esfuerzo. Y finalmente, gestionar los hábitos, la prudencia económica para ser independiente y el dominio propio como la guinda del pastel, la máxima expresión de fortaleza. Es un retrato muy coherente con su tiempo, ¿verdad? Esa América de finales del 19 en plena expansión, con esa fe casi ciega en el progreso y en el self-made man. Totalmente. Estas virtudes que Marden exalta, la autodisciplina, la resiliencia, el enfoque individual, encajaban como un guante en esa narrativa. Ahora, claro, más de un siglo después, el mundo es otro. Muy diferente, sí. Con la interconexión global, la velocidad digital, las crisis que son más sistémicas, pues uno se pregunta por la vigencia de estas ideas. ¿Siguen valiendo tal cual? ¿O hay que matizarlas, complementarlas? O incluso cuestionarlas, en parte, ¿no? Quizás. ¿Qué papel juegan hoy cosas que Marden quizás pasó por alto o subestimó? El entorno social, las estructuras económicas, la propia suerte. Son preguntas abiertas, claro. Pues sí.
Y para terminar, una reflexión que nos deja el propio Marden. Él dice que el hombre, el ser humano, es la única gran cosa en el universo y que incluso los mejores de nosotros no son más que profecías de lo que está por venir. Una visión muy optimista del potencial humano. Muy optimista, sí. Y si nos tomamos en serio, aunque sea por un momento, su idea de que el carácter y la voluntad son los verdaderos arquitectos de nuestro destino, podríamos preguntarnos algo. A ver, Más allá de lo que consigamos materialmente, ¿qué tipo de profecía estamos escribiendo cada día con nuestras decisiones, con nuestras acciones? ¿Qué legado de carácter, qué huella invisible pero duradera aspiramos realmente a dejar? buena pregunta para darle vueltas. Pues con esa pregunta en el aire, cerramos nuestra exploración de hoy. Gracias por acompañarnos en este viaje a 1896. Un placer como siempre.